Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Eh, por acá, Carlos de Chile nuevamente, junto a ustedes, mis queridos telecóndores. Hoy voy solito, no tengo un entrevistado, así que me voy a lanzar con algunos temas que son muy importantes, que todos lo manejen. Y les voy a pedir que estén con un cuaderno, con un lápiz y empiecen a tomar apuntes de cualquier cosa que a ustedes les llame la atención, para que posteriormente, a partir de eso, puedan empezar a hacer sus propias investigaciones. Eso es muy importante. No me crean a mí, que bien podrían estarme financiando para desinformar a la gente, como dice un amigo de allá de México. Eh, Cada uno tiene que hacer su propia investigación. Yo, en este momento, y bueno, a mi edad, ya me he dado cuenta de muchas cosas, como por ejemplo el mundo en que estamos viviendo, que es un sistema absolutamente modificado, alterado, eh, y vivimos bajo el poder aplastante de una entidad ficticia que se llama Estado. Eh, pero el Estado se manifiesta en una sinergia de poder a través de la banca, a través de los políticos y a través de los medios de comunicación. Esta trinidad eh, funciona por la necesidad de unos con otros. Por ejemplo, los políticos, cuando ellos parten su carrera, van a su escuela formativa, que no necesariamente es la universidad, ni vienen ellos de ciencias políticas. De hecho, hoy por hoy tenemos un presidente que no pasó por esos procesos, pero sí que anduvo metido en partidos políticos. Los partidos políticos los financia la banca, y esa es la escuela formativa por donde se forman los políticos que posteriormente llegan a hacerse cargo por sus periodos de manipular este entorno en el cual nos tienen metidos viviendo. La banca es la que financia a los partidos políticos, lo admitan o no, por transparencia o en oscuridad. Esto funciona así. Y a veces la banca se lo envía a una empresa privada, esa empresa privada puede hacer donaciones a los partidos políticos, pero finalmente el dinero viene de donde mismo. Entonces, hay una relación estrecha ahí. El político necesita también a los medios de comunicación para que siempre estén legitimizando el origen y la existencia del Estado por sobre los individuos. Y de esa manera que operan en esta estructura, que es como una triada, una trinidad. Los banqueros, siempre a un particular que compra una casa, una propiedad en hipoteca, ellos están sumamente acostumbrados, y es parte de sus operaciones cotidianas el ejecutar esas hipotecas, porque fallan los pagos, porque hay crisis, por cualquier cosa. A un privado siempre le van a ejecutar su hipoteca. Sin embargo, los partidos políticos, si bien no pagan las campañas, esos dineros no vuelven a la banca, pero la banca nunca les ejecuta nada hipotecado a los políticos, a los partidos políticos. En el sueldo del banquero está el deber de tener una buena amistad con el político. Y para el político es, en su entendimiento, llevarse bien con él, ser su amigo, es hacer todo lo que él diga, mande y ordene. Y en los medios de comunicación avalan y siempre están sustentando en el manipular del pensamiento colectivo. Ellos siguen la misma retórica, el mismo discurso. Ellos no están en el negocio de decir la verdad, de hablar la verdad. Ellos están en el negocio de la propaganda que legitimiza todo este sistema en el cual nos vemos envueltos. Entonces, esto es lo que yo denomino el grounds of the mind, cuya sigla es God.
y es ahí donde está en el entendimiento de este mecanismo, de cómo funciona el sistema en el que nos tienen metidos, en el cual nos damos cuenta que todo está orientado hacia el comercio para poder sacar las riquezas desde el sector privado, desde la ciudadanía, y llevárselas al Estado, a lo público, a lo estatal. Pero no necesariamente para que vuelva al bienestar social. No, no, no. Eso no funciona así, todos lo venimos observando. Desde lo estatal se va hacia afuera. Desde los seres vivos que somos, nosotros, la gente, nace la fuerza de trabajo, que sustenta en gran parte al sistema. Pero esas riquezas no retornan a nosotros los ciudadanos, sino que se van y alimentan a estas entidades ficticias como es el Estado. Entonces, este asunto en términos internacionales se refleja en que hay individuos que tienen mucha riqueza. Puedes tener una riqueza descomunal, pero hasta que no se usa ese dinero para meterlo, por ejemplo, inyectarlo en la bolsa, hacer alguna maniobra, hay riquezas que son supranacionales, de entidades ficticias, que no son de individuos, sino que de entidades, de deidades, y que son riquezas tan descomunales que en una sola operación en la bolsa son capaces de desestabilizar un país. Entonces, cuando una cosa es la riqueza, pero cuando esas riquezas se ocupan para ejercer poder, se hace de esa forma, a través de la banca internacional y en la bolsa. Y todo eso nos afecta a nosotros. Entonces, tenemos un gran problema supranacional, además del problema Estado, porque en el mundo todos los seres vivientes que formamos una fuerza laboral alimentamos y le damos todo el poder a estas entidades. Y esto sucede con una mecánica que también hace uso de esta trinidad que expliqué, pero además hace uso del poder legislativo, el poder judicial. Y eso es lo que debemos entender, cómo funciona todo esto de manera internacional. Entonces, vamos a ello. Hoy por hoy vivimos en una sociedad absolutamente restringida, donde estamos llenos de espionaje, no tenemos privacidad y sobre eso tenemos un montón de restricciones, leyes que nos van imponiendo, se inventan nuevas leyes para cada vez ir quitándonos más libertad. Entonces, todo lo que ellos crean en el poder legislativo está enfocado a someter a la persona. Y esta es una palabra muy importante, la cual hay que entender. Luego la voy a explicar. Pero todo la génesis del problema empieza no porque venimos a este mundo, a esta experiencia terrenal, sino que más bien porque ahí suceden cosas que se le hacen al bebé y a engaño y a traición de los padres, ellos implícitamente colaboran en ese problema que después lo vamos a tener que arrastrar el resto de nuestra vida. Cuando nace una criatura, hay un solo documento que lo emite el hospital, que en este país se llama comprobante de parto, y en otros países se le conoce como certificado de nacido vivo. Pero es el único documento que trata a la criatura que salió del parto como un ser viviente. Y esto es muy importante, pese a que básicamente es una ficha técnica que tiene el peso, las dimensiones, el volumen, pero dice ahí por escrito, y esto es muy importante en documentación, en el mundo en que vivimos, muy importante que esté escrito, que dice ahí que nace con vida esa criatura. Sale el nombre de la madre, el nombre de la matrona,
que en este caso es como una testigo, y el nombre del el doctor a cargo como director del hospital, etcétera, el lugar donde, eh, como hospital, como hospital, eso es un puerto de entrada y salida de este mundo. Entonces hay mucho de astroteología en este asunto, y el mundo se dirige a través de eso, de la astroteología, de las leyes, las cuales nos someten, y todo este sistema que les acabo de explicar, que es la trinidad del God, el grounds of domain, que es el terreno de control, el terreno de dominio. Esto no lo hacen por dinero, porque ellos lo imprimen, y lo imprimen las veces que quieran y las cantidades que quieran. Esto es por dominación y sometimiento del individuo. Entonces el problema se origina cuando nos hacen esa ficha técnica, la cual a los padres se les dice que tienen que ir a registro civil a registrar a la criatura, porque si no estarían cometiendo un delito. Y ese delito no existe, no está tipificado, es un engaño absoluto que se le hace a los padres. Bueno, se hace esa ficha técnica del nuevo producto, porque así le llaman a la criatura, que es el bebé, es la placenta, es el cordón umbilical, y toda la materia viva rápidamente se pesa, se le da, entonces se obtienen características como volumen, peso, dimensiones, y se le trata como un producto. Sin embargo, en ese documento, el comprobante de parto, en otros países se le llama certificado de nacido vivo, aquí se llama comprobante de parto, tiene esas características, es como una ficha técnica, y es un documento que da registro de que una hora antes aquí había una madre, y ahora de esa madre hay un nuevo ser. Entonces los padres van voluntariamente, ojo con esa palabra, voluntariamente a registro civil a hacer el ritual de registro. Y entonces el ser vivo que llegó a este mundo con libertades inalienables se transforma en otro documento que se llama certificado de nacimiento, y entonces ahí nace la persona. Y al ser persona, quedan atrás todas las libertades inalienables y nace el sujeto de derecho. Eso es una persona. Si usted busca la definición jurídica de persona, se va a encontrar con cosas como que es una ficción sujeta y susceptible de tener responsabilidades y derechos. Entonces, hay que irse a la etimología también de persona, y persona es una palabra muy antigua que viene de Persia, que significa una máscara, usada para interpretar personajes de una obra teatral. Eso es person, y de person viene la palabra persona. Entonces, lo que llegó a este mundo es una criatura viva, y lo que nace en registro civil es un ens legis, una criatura jurídica, que no es el ser vivo. Mucho ojo con eso. Ya, dejémoslo ahí y pasemos a otro tema que nos convoca. Se me estaba quedando en el tintero. ¿Se han fijado que en el hospital, en el registro civil, al bebé se le ponen las patitas en un documento, las manitos, y quedan todas sus huellas dactilares marcadas en un papel en negro? Las plantas de los pies tienen una etimología muy curiosa. Significa suelo de dominio. Entonces, cuando se hace ese ritual de poner las patitas y las manitos del bebé en el papel y quedar estampado en negro, lo que ahí sucede es un ritual de destierro del ser vivo
y lo que queda marcado entonces en documento es parte de esta criatura jurídica que les mencioné, la persona, el sujeto de derecho. ¿Sí? Bien, seguimos. ¿Qué significa un registro? Un registro es un contrato. En este caso, lo que yo les acabo de describir es un contrato de propiedad que el Estado tiene sobre la criatura que se inventó, la persona. Es por eso que cuando en cualquier entidad del Estado, un carabinero o usted va a un servicio, a la municipalidad, en cualquier lado usted tiene que mostrar esa criatura jurídica, que es el DNI en otros países, acá se llama carnet de identidad, que no es nada más que un pedazo de plástico con datos, no es el ser vivo. Pero desde muy pequeños siempre nos vienen adoctrinando desde la escuela que nosotros somos eso, que somos personas, que somos humanos, que somos esa criatura. Entonces dejamos de vivir nuestra vida natural para darle vida a esa criatura ficticia que es una propiedad del Estado. Entonces, sanar en parte eso es un proceso largo de trámites legales para poder después vivir absolutamente, no en legalidad, sino que en legitimidad. Ese es un proceso que no lo voy a contar ahora, lo puedo enseñar, yo lo aprendí, lo ejecuté y lo puedo enseñar, pero en privado. Por acá, no. Pero básicamente hay que identificar los problemas. Tenemos un problema con el Estado que nos drena riquezas, nos drena vida, y eso lo hace porque básicamente ellos tienen un contrato de propiedad sobre el individuo que cree que es una persona. Y el problema es que hay gente que pasa toda su vida en eso y se muere creyendo que es un humano. La etimología de humano es otra palabra muy, muy extraña. También tiene un significado en el diccionario, en el Black Law Dictionary, el diccionario negro de jurídico, de la ley. Esa definición de humano es un sujeto o una criatura, un monstruo también, tiene varias acepciones, incapaz de administrarse solo, incapaz de adquirir herencia, incapaz intelectualmente de autoadministrarse. Básicamente eso. Ahora, la etimología de humano. Humano viene de human, en el inglés. Y estas dos palabras vienen a su vez de humus. ¿Y qué es el humus? Tristemente es la primera capa orgánica que está en la tierra y que la crean los insectos a través de su caquita. O sea, en la astroteología, y esto es fuerte y duro de entender, es así como nos ven. Venimos de eso, de la mierda del insecto. Es así como ven al humano. Entonces, no somos humanos, no somos personas. Esas son cosas que tienen que empezar a separarse de esas entidades que nos crean y que toda la vida nos vienen engañando, haciéndonos pensar que somos eso. Ser ciudadano. ¿Para qué sirve ser ciudadano? Yo honestamente, desde que tengo uso de razón y que creía que era ciudadano, que era persona, que era el carnet de identidad, nada más que esa cosa a mí me ha traído puros problemas. Problemas de someterme, de restringirme, de prohibirme, de no dejarme hacer cosas tan básicas como trasladarme de un lugar a otro. Yo desde muy jovencito conducía. Desde los 12 años apenas ya llegaba a los pedales del auto, yo ya empecé a conducir. Para los 18 años fui muy contento a renovar mi contrato de propiedad con el Estado, pero ya fui yo voluntariamente, ya no era la criatura que se registró cuando engañaron a mis padres para ello, sino que ahora fui yo voluntariamente a registro civil a renovar el contrato.
y entonces yo mismo me entregué a ser propiedad del Estado. Prueba de eso es que no puedo conducir sabiendo, no puedo conducir si no tengo una licencia. ¿Por qué? Porque ellos ven al individuo como incapaz. No puedo circular con mi vehículo si no tengo un permiso de circular. Y aún teniendo ese permiso de circular, no puedo estacionar. Tengo que pagar aparte. Entonces, hay muchas cosas extrañas que te van dando la prueba de que ser ciudadano, ser persona, ser esa criatura jurídica, no sirve para madre. O sea, no, es un problema que arrastramos toda la vida. Entonces nos van privando de tener nuestra vida natural en este mundo, en esta creación de la que somos parte, y vivimos una vida falsa. Entonces, para mí eso es necromancia, magia negra. Por eso todo en documentación, papel bond blanco con tinta negra, y no se trata de entidades que andan por aquí y por allá haciendo el mal. No, la necromancia es el lenguaje con el cual el individuo se tiene que entender con el Estado. Son contratos, es comercio, todo es comercio. Sigamos avanzando. Ahora, también nos hacen creer que nosotros vivimos en un país y a temprana edad en la escuela, la asignatura de geografía ya nos venía implantando en la mente un concepto que no existe, que es el Estado. Cuando nos hacían dibujar mapas con una forma alargada, ¿cierto? Una colita, varias islas abajo, en la mitad también unos islotes, Isla Juan Fernández y Rapa Nui. Entonces en nuestra mente nos hacían dibujar ya la forma de un territorio que en la naturaleza no fue creada por el creador. Son inventos del hombre. Pero en nuestra mente implantaron la forma gráfica de una cosa que se llama Estado. ¿Y el Estado para qué está? Nada más que para traernos más problemas. Para que un grupo de personas se tome las atribuciones de controlar la vida ajena. Para sobre eso vivir del dinero que la gente genera. Nos parasitan. Y por sobre eso, todavía les tenemos que aceptar que nos restrinjan con prohibiciones, con leyes, con pérdidas de derecho por el bien colectivo. El individuo se va al carajo. Cada vez nos van aplastando más. Entonces, para mí, el valor de la ciudadanía está muy por debajo de la mierda de los insectos. Así yo los veo a ellos también. Perdón por el lenguaje, pero es que esto, cuando yo lo empecé a entender, me impactó y empecé a buscarle una solución real. Salir de esto no basta con entender que existe una ley natural, porque no va de eso, no basta la ley natural por sí sola. No basta con autodeterminarse a decir yo soy libre y a mí no me manda nadie. No. Hay un contrato de propiedad que existe sobre el individuo, nos guste o no, y es ese contrato de propiedad que tiene el Estado, el cual hay que revertir, anular, y entonces a partir de ahí se puede recuperar la individualidad, el volver a ser individuos indivisibles, capaces de autoadministrarnos en este mundo, porque el Estado no va a dejar de existir, las leyes no van a dejar de existir. Nosotros tenemos que deshacer y anular esos contratos de propiedad para poder llegar a coexistir en paz con estas entidades ficticias. Nosotros teniendo claro que somos parte de la creación y vivir conforme a la creación, en buena comunión con el creador. Entonces, es un camino largo de asimilar, muchas cosas que aprender y mucho que estudiar. Yo he quemado pestañas un montón, pero creo que he llegado a buen puerto, creo que voy por buen camino y hoy por hoy siento que vivo muy, muy a gusto, muy libre. Pero ese es un tema que no lo voy a explicar como lo hice acá, no lo voy a explicar. Vamos a entender otras cosas.
¿Qué es esto que nos hacen llamar país? Bueno, ya tiene una forma, que en nuestro caso parece un ají. Curiosamente se llama Chile. En México los chiles son los ají. Pero es una creencia, porque el Estado en sí no es un ser. No puedo yo salir a la calle y decir, voy a conversar con el señor Estado, porque no existe. Sin embargo, es un concepto que tenemos implantado en la mente, porque lo percibimos en todo lo que nos rodea cotidianamente en la sociedad. Si vamos al centro a hacer un trámite, en cada lugar que entramos, ahí está el Estado. Vemos carabineros, vemos entidades de no sé, bomberos, entramos a un negocio, hacemos comercio. Cada transacción que nosotros hacemos también son transacciones que mueven la banca. Ahí está el Estado. Prendemos la tele en la mañana, los matinales, y ahí está la política. Y ahí está el medio de comunicación, dirigiendo la mente de la gente. Desde que se levanta hasta que nos vamos a acostar. Entonces, básicamente, el Estado es eso, es una ficción, pero que tiene la potestad sustentada en la creencia de la gente para someternos, para gobernarnos. O sea, a nosotros, seres vivientes, nos gobierna una entidad que no existe. Sí existe el político, sí existe la gente que mueve y que trabaja en estas entidades, en los servicios públicos. Pero el ente Estado es una ficción. Lo mismo que la persona. El carnet de identidad. Es la señal que hago, el carnet de identidad. La tarjeta que tenemos que mostrar por todos lados. Entonces, antiguamente, existía algo que se llamaba república. Que hoy en día, el Estado, aparte de ser una ficción, no es un país. El concepto país es una creencia. Porque el país, lo que nosotros nos enseñaron por país, en realidad es una empresa, es una corporación, a la cual las personas están incorporadas bajo registro. Ahora, ¿qué significa corporación? Corpus oratio, esto viene del latín y significa cadáver o cuerpo que habla, que ora, corpus oratio, corporación. Y la persona está incorporada a esa entidad, a esa deidad que nos dirige, pero que es ficción. Insisto con eso. Antes de eso, porque primero en 1957, el presidente Carlos Ibáñez del Campo convirtió por decreto 142 a esto que queríamos que era país, lo convirtió en una corporación cuando se hizo un registro e incorporó a todo eso que era país, lo incorporó a una corporación que se llama la Securities and Exchange Commission. Y entonces empezamos a cotizar en bolsa. Empezamos a sacar dineros estatales para aportar el avalúo de tierras de Chile, del territorio, para sustentar lo que se superpuso en ficción el Estado, inscrito en bolsa, para que pueda mover otros capitales a través de la banca internacional. Eso fue en 1957. El decreto 302, firmado por el presidente Augusto Pinochet, vino a ratificar que eso que todavía pensábamos que era país, efectivamente es una empresa, es una corporación. Y que mueve capitales hacia el exterior a través de la banca interamericana. Entonces, mover esos capitales para que se negocien en la banca extranjera
como cuál empresa invierte en bolsa y compra acciones y mueve capitales propios de aquí para allá, de allá para acá. Eso hace esto que es el Estado, la Corporación Chile, que no es un país, es una empresa. Se maneja como empresa, pero por el volumen y las dimensiones se le llama corporación. Y cotizamos en bolsa y estamos registrados en la Securities and Exchange Commission. Entonces, investiguen eso, que es la SEC, SEC. Y por lo tanto, bajo registro, la Corporación Chile es un subcontrato de otra entidad, la SEC. La SEC está ligada a Estados Unidos, pero es una entidad en la cual Estados Unidos también está incorporado. Entonces, estamos ligados con Estados Unidos económicamente a través del comercio en bolsa, pero ligados por la SEC. No somos un país. Y lo siento mucho por sus creencias, pero esto es una realidad y ustedes lo pueden constatar buscando esos decretos. Decreto 241 de 1957 y el 302 de 1986, si no me equivoco. Estoy diciendo de memoria, entonces búsquenlo. Ahí se ratifica lo que realmente es esto que nos hicieron creer que era un país. Ahora, ¿cómo se sustenta? ¿Cómo se financia el Estado? Acá se ha mostrado mucho de que tenemos recursos muy valiosos que se van hacia afuera y que no vuelven acá a la sociedad. Porque así funciona esta trinidad que yo les describí antes, el GOT, que es la política, la banca y los medios de comunicación. Entre esos generan esa sinergia de drenar riquezas para llevárselas afuera. Entre esos, claramente, la minería. Se va todo hacia afuera y acá se queda muy poco. Muy poco. Las riquezas que acá se producen y que son de este territorio, pero que no son de los chilenos, por contrato, digo, legítimamente sí, deberían ser, pero como no vivimos en legitimidad, vivimos en legalidad, los resultados de esto son otros. Se va toda la riqueza hacia afuera y acá se queda muy poco. Nosotros deberíamos vivir como se vive en Dubái, como viven esos países muy ricos, por la cantidad de recursos que acá hay bajo tierra y que hay por mucho tiempo más. Nosotros nos vamos a ir de este lugar y van a venir otras generaciones, nuestra descendencia, muchas veces, y tenemos riquezas infinitas para toda esa generación. Pero el rumbo que estamos dejándonos arrastrar por esta cosa que se llama Estado va en detrimento total de lo que es legitimidad. Y es por eso que cada vez la ciudadanía va siendo más pobre, pero las corporaciones, las entidades ficticias van siendo más poderosas, más ricas, porque nos están drenando la vida. Antiguamente había una cosa que se llamaba república. Vuelvo a eso. República. Y había cierta soberanía, donde las entidades de esa república las podían usar los individuos para autoadministrarse. Podíamos interactuar con las poquitas entidades de gobierno que habían, para nuestro favor, para autoadministrarnos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo existía algo que todavía existe, que es la ley de tierra. Entonces, ahí el individuo podía usar las instancias públicas para autoadministrarse y para poder vivir cómodamente del fruto de su trabajo. Vivir y rentar y prosperar. Era muy bueno. Aquel entonces en que fuimos una república soberana, pero no soberana hacia los extranjeros, sino que soberana porque el individuo podía ser soberano dentro de una organización, cosa que hoy no sucede. No tenemos, hoy por hoy no tenemos absolutamente nada de soberanía
individual, porque estamos atados a la ley del mal. Ahora, ¿cómo surgió esto? Hay un periodo antiquísimo, en el cual este lugar se llamaba Amaruca. Amaruca, entiéndase hoy como América. Y Amaruca, en el norte, digamos, de Estados Unidos hacia arriba, se le conocía como la nación de Alaska Nahuac. Alaska Nahuac era la nación del águila. Y vivían muchas tribus indo-norteamericanas que hacían comercio, eran muy civilizados, eran muy apegados a la naturaleza, a la vida real, a todo eso que hoy no somos. Ellos eran todo lo opuesto. Ellos iban por la dirección correcta de vida, en comunidad con la creación y con el creador. Entonces, Alaska Nahuac era la nación del águila. Al medio estaba Amaru, que era la serpiente emplumada. Y la dibujaban en el mapa que hoy conocemos por toda América. Hay un dibujo de la nación del águila en Centroamérica, Amaru, que era la serpiente emplumada. Y la serpiente emplumada, Amaru, colindaba con Nicanagua, que hoy es Nicaragua. Y desde ahí hacia abajo era Tizahuantuyo, la nación del cóndor. Y ahí existía, en una orillita, paralelo a la cordillera de los Andes, un territorio que se llama Chile. Y que hasta el día de hoy existe ese territorio Chile. No me he encontrado yo ningún documento que le haya puesto término a eso, sino que más bien la operativa fue hacer que generación tras generación esos conocimientos quedaran olvidados, se fueran perdiendo. Pero no hubo nunca una prohibición o una documentación que obligara a que desapareciera el territorio Chile para transformarse en Chile. Y esto fue así. Lo voy a tratar de explicar muy resumidamente. En 1485 llegaron las primeras expediciones de esta era, porque antes hubieron otras eras, pero de esta era, en 1485, llegó acá a América un individuo que se llamaba Crisóforo Vicci, enviado por el Papa Nicolás Vicci. Entonces, este Crisóforo Vicci, en 1485, llegó acá enviado por él para arreglar unos asuntos allá en Europa. Necesitaban obtener riquezas de otro lugar para mantener a lo que en aquel entonces era el Vaticano, Roma. En 1492, este mismo individuo, Crisóforo Vicci, volvió como el gran navegante Cristóbal Colón. Y de ahí en adelante él venía con muchos sacerdotes jesuitas. Venían ellos a colonizar, a través de la religión, empezar a hacer que los pueblos empezaran a olvidar su naturaleza, de cómo se vivía en Amaruca. A través hubieron muchos conflictos, muchas guerras. Yo creo que todo eso, esas historias las conocemos, no son tan lejanas, hace 500, 600 años atrás. Y vale la pena tenerlo ordenado en la mente, porque desde allá viene nuestro conflicto en el cual estamos hoy. Entonces, posteriormente, entre el 1570 hasta el 1776 más o menos, este territorio, Chile,
los españoles, los monarcas allá de España, le llamaban el Reino de Chile, aquí. Primero fue la provincia del Reino de Chile y después ya como que se agrandó más la jurisdicción de ellos y empezaron a abarcar más territorio. Llegaron hasta Perú, arriba, bien arriba de Perú. Y hasta que hoy por hoy ya la ONU prácticamente tuvo que hacernos retroceder y dije, ya, váyanse. Pero fue más o menos así. Nosotros fuimos un reino, el Reino de Chile. Y desde aquel entonces es que pasamos de ser seres territoriales a ser individuos incorporados. En aquel tiempo, cuando andaban los jesuitas por todos lados levantando sus iglesias, eran los primeros los primeros asentamientos donde la gente iba voluntariamente a empadronarse. Las funciones que hoy hace el registro civil las hacían en aquel tiempo la Iglesia Católica. Nacía la criatura, se hacía el ritual de bautismo, con el cual se hacía un contrato que asegura que ellos son los dueños del espíritu cuando la criatura ya pase por este mundo y se tenga que ir de vuelta a su lugar de origen. Porque acá nosotros la conciencia no muere nunca. Nosotros somos vida eterna. Venimos a esta experiencia terrenal a través de la madre, pero siempre somos una conciencia energética, somos energía inteligente. Y cuando abandonamos este cuerpo, nosotros seguimos siendo una conciencia viva en energía inteligente. Entonces, las madres son el portal de entrada a este mundo, desde la energía a lo material, a lo terrenal, y después nuestro cuerpo también nos sirve de vehículo para esta experiencia natural, terrenal, y cuando se acaba el periodo, las mismas energías que nos pusieron aquí son las que nos guían de vuelta hacia nuestro lugar de origen, porque este mundo no es nuestro, pero nosotros venimos voluntariamente, ojo con esa palabra, a vivir esta experiencia natural. Hasta escogemos nuestras madres antes de venir aquí. Pero eso es otra historia. No nos vamos a salir de lo que les venía contando. Para 1810, recuerden ustedes, se creó la primera junta de gobierno. Entonces ahí ya se había olvidado lo que era Amaruca, lo que era Chile, donde por todo Amaruca se hacía comercio y éramos altamente civilizados, éramos altamente prósperos. Y entre pueblos indígenas, a falta de un mejor término, pueblos indígenas, había mucha paz, mucho buen vivir, mucho buen comer. Eran pueblos amigos. No había muy pocas guerras entre uno y otro. De hecho, el camino inca es uno de los más largos y a través de él se hacía comercio, pasaban los chasquis, aquí era el correo postal de aquel entonces, y eso habla de que había una alta civilización intercultural. Eso implica comercio, trueque. Entonces eran muy civilizados y vivían muy bien. Muchas historias están tergiversadas para que después todo lo que vino en civilización, de civil, de registro civil, todo lo que es civilización se legitime sobre ese buen vivir que teníamos antes. Entonces, para 1885 se crea el registro civil y entre 1810, la primera junta de gobierno, hasta 1885, acá en Chile hubo un montón de batallas que le daban argumentos o legitimidad a la junta de gobierno para empezar a crear la Carta Magna. Entonces, dejar atrás ese periodo de ser el reino de Chile para convertirse en lo que hoy conocemos como Estado de Chile. Pero entre medio hubo un periodo de
un periodo muy bueno de república soberana de Chile. Pero todas esas batallas daban pie para que se creara la Carta Magna, la Constitución de Chile, la primera. Y entonces, de la ley de tierra, donde los individuos todavía vivíamos bien, nos sacaron y nos llevaron a la ley del mar. Y hasta el día de hoy nos tienen viviendo en ley del mar. Y por eso cuando vamos o tenemos que resolver un conflicto en tribunales, el tribunal es una representación fiel de lo que es un barco. Y ahí se aplica dentro la ley de almirantazgo, donde el juez, el agente ordinario de la Iglesia Católica, con poderes ordinarios para ejecutar las leyes de la Iglesia Católica, es el almirante. Y a todo aquel que entre desde la barra hacia adentro, cae en el contrato de subirse a su buque, a su barco. Y por lo tanto, tácitamente, el individuo se somete a la ley del almirantazgo, porque está dentro de un barco y ya no se puede salir. Es como un rescatado de las aguas. Entonces, y es por eso que hoy por hoy no nos podemos administrar solos, porque ellos nos suben a través de las leyes, sin que nos digan, nos suben a su barco y en el barco solo mandan ellos. Abogados, fiscales, jueces operan para el mismo barco. Y todo aquel que se sube, el acusado, no tiene casi ninguna posibilidad, cero posibilidad, de ganar. Ganar implica no tener que pagar, porque todo tribunal que se abre en sí, además de que se administra en ley de almirantazgo, es también un fideicomiso y abre una comunicación directa con Londres. Entonces, eso no se abre si no es para recaudar dinero. Sea un demandante o un acusado, alguien tiene que pagar dinero. Y si no hay dinero, se va a la celda a cambio de liquidez. Entonces, ojo con ese lenguaje al cual estamos sometidos, porque todo tiene que ver con comercio, con banca, con ley de agua y ley de almirantazgo. Entonces, entendiendo en profundidad estas cosas, es que podemos encontrar el camino legal para poder anular aquel contrato de propiedad que yo les expliqué y volver a establecernos en autoadministración en mínimo aquel tiempo en presente, pero digamos en un estado de república soberana individual. Y si eso logramos masificarnos, si somos muchos los que podemos administrarnos así, realmente podríamos nosotros recuperar y volver a tener y a vivir y a disfrutar de aquella república soberana que alguna vez fuimos, entre el virreinato, que en realidad fue una colonia de España, y hasta que se crearon los registros de propiedad, los registros católicos y registros civiles, que son empadronamiento. Y en ese acto de registrarse es que nos sometemos a todo esto y ahí surge todo este problema. Por eso yo soy partidario de que tenemos que entender estas cosas, tenemos que entender el problema para poder buscar la manera, y que ya hay caminos, de volver a restablecer y a recuperar aquella forma de administrarnos entre todos y también individualmente, pero en el cual éramos prósperos, se podía vivir bien. Mucha de la historia está manipulada a fin de legitimizar esto que se llama, que hoy es un Estado, que es una corporación. Por eso mucha gente, el individuo de hoy, la persona hoy en día, a
aparte de creer que es persona, hasta defiende a su captor, a su esclavista. Y lo defiende diciendo, no, porque la política y la organización tiene que existir, porque si no nosotros viviríamos como indios y nos mataríamos unos con otros. Perdón, pero aquellos tiempos eran altamente civilizados, eran altamente prósperos y en comunidad con la naturaleza. Pasa que ahí ha habido mucha manipulación de los historiadores. Y hemos podido recuperar y revisar y reescribir la historia, muy pocos, gracias a que hay muy buenos antropólogos. Así como hay malos historiadores, que es mucho que desear, sí que hay buenos antropólogos. Deberían ser estas... A ver, la antropología, la arqueología y los historiadores deberían ser una sola disciplina unificada, pero las separan a fin de que el arqueólogo solamente encuentre templos y vasijas y momias, a fin de que el historiador escriba solamente aquello que legitimice la existencia de un Estado, y a fin de que el antropólogo solamente pueda deducir cosas para escribir libros y solamente se le reconoce aquello que va en sintonía y a favor de poner al Estado por sobre el individuo. Todo lo demás en antropología está ahí, existe, pero hay que buscarlo, hay que investigarlo y hay que darle una concordancia y una coherencia para poder encontrar la solución a este problema en el cual nos tienen metidos viviendo hoy, que es un mundo falso. No es la manera en que nosotros deberíamos estar viviendo. Entonces, yo me he hecho partícipe de este canal y estoy muy a gusto porque acá he encontrado mucha gente y convergemos desde diferentes aspectos en recuperar aquello que yo les vengo diciendo que mínimo debería ser una república soberana. Y hasta ahí yo acompaño y valido el acto del voto. Sí que el voto tiene poder, siempre y cuando sea con lápiz pasta azul, para que quede bajo contrato una elección sana, o por lo menos elegir el mal menor, a fin de ir poco a poco nosotros recuperando nuestra soberanía, ya sea individual, como la que tengo yo, y algunos pocos más. Y si llegamos a ser muchos que podemos autoadministrarnos en legitimidad y no vivir sometidos a la legalidad, entonces sí podríamos recuperar aquella nación próspera que en sus comienzos fuimos. Y yo incluso, por eso me llamo Carlo de Chile, primero porque Carlos es un singular, yo soy uno solo, soy un individuo, a mí no me dividen, yo soy íntegro, y soy de Chile, de aquel territorio en que todo era próspero, todo era trueque, todo era natural y sano. Entonces yo soy un nombre y un territorio, como los monarcas. Los monarcas, los reyes son nombres y territorios. No tienen apellidos. Los esclavos tienen apellidos. Y por eso ellos se hacen llamar de la realeza. Porque ellos viven y tienen conocimiento de lo que es real y de lo que es ficción. Ellos son educados en eso. ¿Para qué? Para mantener a sus clanes, a sus linajes, siempre viviendo en la realeza, en la realidad. De ahí viene la palabra realeza. La diferencia entre yo es que yo me salí y yo estoy en un limbo en el cual la ley no me puede tocar porque yo tengo contratos a través del uso de la ley de almirantazgo con el Estado. Y ellos ya no pueden volver a someterme porque yo me salí. Me salí de sus garras. Yo ya no soy persona, ya no soy el carnet de identidad.
Yo no soy ciudadano, no soy votante, puedo votar, sí, sé cómo hacerlo sin perder mi legitimidad. Pero yo existo en legitimidad y me administro ahí y existo ahí en comunión con mi creador. Yo soy parte de la creación. Y así vivo. O sea, el Estado está al tanto de esto, lo sabe, yo se los notifiqué, se lo he notificado a todas las autoridades y me lo han aceptado así. Entonces, que uno se le escape del corral es ninguno, pero deberíamos ser muchos más a esta altura, porque es la única manera en que podamos volver a recuperar eh, todo lo que nos corresponde de este territorio, de Chile. Todas esas riquezas que el señor López Ende ha explicado que están acá, que son absolutamente posibles de explotar, pero para beneficio de quienes hemos, eh, hemos llegado a este mundo en este territorio. Debería esas riquezas quedarse acá con nosotros. Deberíamos nosotros mismos trabajarlas y nosotros hacerlas producir y fructificar. Sin embargo, no podemos porque nos tienen metidos en un mundo contractual de contratos que nos someten y nos anulan totalmente como individuos de este territorio. Y por encima de eso, somos una propiedad del Estado. Entonces, eso es lo que hay que revertir. Espero que esto les haya orientado un poco a la génesis del problema, del por qué nos pasan las cosas que nos pasan y por qué vivimos en la manera en que nos tienen viviendo. Esto hay que investigarlo, hay que profundizar mucho más. En una hora yo no lo alcanzo a explicar, pero que le haya dado luces de por dónde empezar a buscar y lo hagan. Si tienen preguntas que hacerme, no duden en contactarme. Me pueden dejar las preguntas acá, pueden enviarlas bueno, lo más directo posible, porque el correo que tenemos acá abajo es para esto, pero no para hacer procesos individuales. Entonces, mientras más directo sea el contacto conmigo, yo voy a estar gustoso de orientarles, pero tienen que hacer su tarea, tienen que llegar a entender esto a cabalidad para poder situarse en la realidad de su existencia individual y a partir de ahí elegir, pero elegir sabiendo. O sigo creyendo en la ficción y vivo una vida no natural, o elijo vivir naturalmente y empiezo a recuperar lo que me corresponde. Pero tiene que ser una elección con saber, no con creer cosas. Y por eso la importancia de indagar en estos temas, de profundizar. Por eso yo le dije al principio, tomen apunte para que ustedes tengan una base de donde partir investigando. A mí me parece que es la única manera viable de poder volver atrás y recuperar todo lo que nos pertenece. En mi lógica y entendimiento de cómo funciona todo el sistema y cómo es vivir en legitimidad, en mi lógica esta es la única ruta viable que nos puede realmente llevar de aquí a un par de generaciones más a aquello. Nosotros estamos de paso acá, nos vamos a ir, pero tenemos que ya empezar a corregir y evitar dejar una porquería de mundo a nuestra descendencia. Tenemos que empezar a parar y a corregir hoy, para que nuestros niños mañana tengan entendimiento, este entendimiento, y ellos puedan también continuar el recuperar lo que nos corresponde, lo que nos pertenece. Tengo otras cosas más que hablar, pero me parece oportuno cerrar en este momento la transmisión. Porque hay otras cosas más que yo podría decirles, pero quizás lo dejemos para una segunda parte y a ver si me llegan preguntas. Yo de esas preguntas voy a desarrollar algo entretenido que pueda llevar a nuevos resultados. Y sin más que comentar, me despido, les envío un abrazo de cóndor, cuando éramos de la nación del cóndor, y que estén muy bien, sean felices, recuperen aquello que les pertenece.
Chao, amigo.